¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a un capítulo más, el capítulo número 26 de la entrevista con Lu. Hoy tengo un invitadazo como siempre, como todos los jueves. En la historia de la tauromaquia en Latinoamérica es muy extensa y Venezuela es un país enteramente taurino. Pese a las circunstancias, pese a todas las situaciones y la historia que allí tiene Venezuela, creo que han salido bastantes personajes y matadores de toros representativos. Creo, a título personal, que el matador de toros que hoy tengo como invitado es uno de los máximos representantes de su país, conocido como el León de Caracas. Nace precisamente en la capital, Caracas, Venezuela, el 18 de febrero de 1970 y debuta como novillero en 1986. De ahí tiene una larga historia que contar con nuestro país, pero ha sido triunfador también en Europa, en varias plazas como es España, Francia y Portugal. Así es que hoy mi invitado es un invitado, estoy muy contenta de que haya aceptado esta invitación. Él es el matador de toros Leonardo Benítez, ya lo tengo aquí y voy a mandarle la invitación porque ya está aquí. Acuérdense que tenemos una sola hora en vivo. Recuerden que hay situaciones de repente con la señal que pueden ir fallando, pero bueno, ya lo tengo aquí. Vamos a esperar a que se conecte. Matador Leonardo, muy buenas noches. Hola Lu, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta. Siempre es muy agradable entrevistar matadores, pero cuando son matadores extranjeros me emociona un poquito más. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. No, no, encantado. Gracias a ti que estás aprovechando de una manera oportuna estas herramientas, ¿no? Importantísimas para poder difundir lo que nos apasiona, ¿no? Este mundo bendita locura, ¿no? Bendita locura, así es, de lo malo hay que sacar siempre lo bueno. Quiero mandar un saludo especial a Sergio Reynoso, actor, ganadero, 100% taurino que está conectado aquí con nosotros. Y pues vamos a empezar a conocer un poquito la historia. Yo decía ahorita en la presentación que Caracas, bueno, más bien que Venezuela es un país enteramente taurino. Usted nace en Caracas, Venezuela, en 1970. ¿Cómo es nacer en Venezuela en esa época donde pues no había lo que existe ahora? Sí, tuve la fortuna, la verdad es que de conocer una Venezuela económicamente, culturalmente, políticamente, muy especial. Se veían un poco de la desorganización como tal, que a la larga nos llevó a la desgracia que estamos viviendo, pero yo tuve la fortuna de vivir viendo muy poco al maestro Curro Girón, uno de nuestros toreros estrella, junto con toda su dinastía Girón, Ajá. poniendo por delante al maestro César Girón. Pero al maestro César Girón yo no tuve el gusto de verlo. Al maestro Curro solamente le vi su última corrida en el nuevo Circo de Caracas. Ujú. Y detrás del maestro Curro Girón estaban los maestros Bernardo Valencia y el maestro Morenito de Maracay, que a la larga se convirtieron en mis espejos. Entonces veía pues Venezuela dando, no sé, como unas 12, 15 ferias importantísimas, de domingo a domingo. O sea, era realmente impresionante. Todas las figurísimas del toreo de la época, de los 80, de los 90, iban allá a pelearse un sitio porque Venezuela les representaba algo muy especial, ¿no? Sí, A por los supuesto. toreros. Así es. ¿Cómo nace esa afición? Bueno, más bien, más que afición, esas ganas de querer ser torero. Sí, yo tenía mi papá, que era un aficionado loco, pero era un mal aficionado. Me explico. Este,
él veía un toro en los corrales del nuevo circo de Caracas y me decía, mira, Leonardo, era un toro estrechito de 100, capacho, Ajá. hermoso, de una de las ganaderías claves que habían allá en mi país. Y decía, el toro es tan bello que parece un Miura. Entonces, claro, para mí lo que decía mi papá era más que un libro firmado, ¿no? A través de los años, cuando yo me vuelvo profesional, pues mi papá era un hombre muy apasionado, estaba locamente enamorado de este mundo, pero era un mal aficionado. Y también tuve un hermano, Vicente Benítez, que Ajá. fue novillero. Él toreó, daban jueves taurinos con toros criollos. Y Ok. luego toreó como que fue un par de novilladas. Y bueno, pues así fue mi principio, ¿no? Por ellos dos. Lo que pasa es que desafortunadamente mi hermano eh, vivíamos en un barrio muy duro de una parroquia Ujú. en Caracas y desgraciadamente pues le quitaron la vida, ¿no? Cuando tenía 22 años, yo tenía apenas 9. Ok. Y yo viendo pues que a mi papá, a todos nosotros se nos había derrumbado todo nuestro mundo, eh, decido yo como tomar la estafeta, ¿no? Yo quiero ser torero. Y lo que se convirtió tal vez en un sueño, pues se ha convertido en mi vida. Yo no he sabido hacer otra cosa en mi vida que querer ser torero, ¿no? Yo soy un torero y la verdad que muchas veces cuando no funcionan las cosas, te cuesta asimilarlo porque como que vives en un mundo donde decía el maestro David Silvetti que era, pues, no era tan, no era, no tenía prioridad, ¿no? Vivir en este mundo y torear sí, ¿no? Es Ok. curioso, es muy curioso. La verdad que siempre he estado enamorado de este mundo loco. Qué bonito estar siempre enamorado de este mundo. Había escuelas en Venezuela para entrenar, para practicar, para hacerse torero, porque debuta hasta 1986. Bastante jovencillo aún así, pero había manera de entrenar, había escuelas, había alguien que Sí. los ayudara en su formación. Yo no, no había ni celulares. Yo fui formado en esa vieja escuela, donde teníamos que irnos de aventón, porque Ujú. nos enterábamos que en donde habían ganaderías de un prestigio de primera línea, claro, habían unas en el centro del país, como Tarapío, que era una gran ganadería, estaba formándose otra que se llama Juan Campo Largo, pero las de renombre, la que toreaba en ese entonces mucho las figuras del toreo, quedaban en los Andes de Venezuela, prácticamente frontera con Colombia. Y yo vivía en Caracas, en la capital, eran 12 horas. Entonces, para poder torear en esas ganaderías, bueno, querer torear, a lo mejor pegarle 2 o 3 muletazos a una becerra, porque yo no estaba invitado, por supuesto, ¿no? De Ujú. hecho, nos corrían de las ganaderías. Yo me iba esas 12 horas y no me iba en una suburban, tenía que ir de aventones en los camiones que iban a los Andes, me iba 2 días antes y de repente llegaba 6 meses sin llegar a Caracas, a la casa, porque me quedaba en las fincas, me quedaba donde pudiera, ¿no? Entonces, ¿cuál escuela taurina? O sea, ahí era, primero sobrevivir. Segundo, si habían a lo mejor 8 o 10 aficionados y decían, un aficionado, o sea, yo estaba en el centro y no me tocaba, o sea, Ujú. siempre quise, o sea, para mí realmente era una necesidad funcionar. Yo
yo decía, yo matador, yo tengo que ser torero, ¿no? Entonces, eh, por eso llegaron muchas cornadas. Yo tengo 17 cornadas, entre ellas como 10 de novillero, porque pues, era atrevido delante de los animales, pero no tenía técnica. Y claro, eso llegaba mucho, te pegaban 10, 15 volteretas, que me llegaron a pegar muchísimas veces, donde me presentaban y los públicos se entusiasmaban conmigo por esa afición que veían que yo le echaba, ¿no? Entonces, mi formación fue realmente a la antigüita. Muy romántica. Te escucho, Lu. Ah, digo, muy romántica, ¿no? O sea, muy como antes mucha gente vivió, no solamente allá en Venezuela, en todos los países taurinos, generalmente así se vivía, de una manera muy romántica, en la que pues el hambre llamaba, no solamente el hambre de ser torero, sino el hambre de tenerla, de vivirla, de sentirla. Sí, mira, la verdad que si tuviese la oportunidad de volverlo a intentar por ese mismo palo, yo no lo dudara, ¿eh? Porque yo aprendí a liarme un capote de paseo yo solo con 10 años de matador de toro. Siempre he sido un autodidacta, pero yo creo que la verdadera grandeza que tiene el ser humano es la humildad. Entonces, a mí no me importaba decirle a un novillero, yo con 10 años de matador de toro, oye, necesito verte y te invito a un café, te invito a un almuerzo. Y llevarme en mi carro, en un capote de paseo, y decir, quiero que, veo que te lías muy bien el capote de paseo, enséñame. Y ya porque yo nunca tuve una formación taurina normal, vamos a llamarla normal. No, yo lo que aprendí es que si me movía no salía en la foto, o sea, y si salía en la foto tenía que salir a hombro, pues. Entonces, así fue. Yo debuté en el nuevo circo de Caracas, yo nunca había toreado ni una becerra. ¿En Y me serio? toreé nunca, 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 porque pues, ¿cómo vas a torear si, yo no sé si más o menos sabes cómo son las favelas en Brasil? Pues así vivía yo en Caracas. A lo mejor no tan allá, pero sí, sí. ¿A dónde ibas a agarrar una becerra, una vaca ahí? Entonces debuta el 17 de agosto de 1986 en Caracas. ¿Y qué pasa? O sea, se vuelve una locura porque viaja a México a formarse también. Sí, lo que pasa es que ya yo tenía 2 temporadas, daban temporadas cortas los ganaderos Ajá. eh, en esos años. Y el que prácticamente tenía la voz el que comandaba prácticamente a los ganaderos era un señor que se llamaba Ramírez Avendaño. Okay. Y el señor Ramírez Avendaño, pues él era el veterinario de la ganadería de los Arangues, en ese entonces una gran ganadería. Y él, pues, claro, como él era el que comandaba la ganadería de los Arangues, él veía a los novilleros de la fragua de Maracay, que ha sido siempre la han llamado la cuna del toreo de Venezuela. Entonces él decía que solamente en Maracay podían ser toreros. Y los de Caracas eran puros malandros. Malandro es pues, puro Ajá. ñerito, ¿no? Como dicen. Entonces yo era de Caracas. Entonces pasaron 2 temporadas y yo preparándome todos los días, yo con 17 años. Y mi papá tuvo que arrodillársele a una ganadera, a doña Maribel Branger. Y la ganadera se quedó sorprendida y le conmovió de que un señor se le estuviera arrodillando. Señor, pero por favor, párese de ahí. Solamente a Dios hay que doblar rodillas. Entonces le decía, sí, pero ahora mismo yo necesito que usted me eche la mano. Mi hijo tiene 2 temporadas y no lo ponen a torear.
porque dicen que es un malandro. Entonces, la ganadera, de veras, que siempre le he estado agradecido y cuando tengo la oportunidad lo digo, doña Maribel Branger, fue como la primera bendición taurina, ¿no? Que pudimos tener porque ella le dio la palabra a mi papá que me ponía el domingo siguiente y así fue. Entonces, claro, yo no había toreado nada, entonces, ¿cómo podía yo eh, tratar de seguir logrando este sueño? Sí, claro. Pues jugarme la vida, ¿no? Limpiamente. Entonces, claro, ese día me pegaron 15 volteretas, pero es que resulta que era algo muy especial porque cada vez que yo le pegaba a lo mejor un quite, o remataba, o agarraba las banderillas, o la muleta, le pegaba 3, 2, 4 muletazos y una voltereta, y 2 o 3, 4 muletazos, otra voltereta. Entonces la gente estaba loca y como yo era de Caracas, resulta que se venía toda la barriada a verme torear, hacían unas grandes entradas y encima se ponían a robar todos los coches de toda la cuadra del nuevo circo de Caracas. Entonces aquello fue como era un huracán, por aquí pasó un huracán, yo en el ruedo y mis compañeros malandros afuera. Entonces se empezó a formar pues un ídolo de la calle, ¿me entiendes? Del pueblo, ¿ves? Del pueblo, claro. Y eso fue lo que pasó conmigo, porque después, sí, después está toreé como 5, 8 noviadas más Ajá. en el mismo tenor. ¿Y en qué momento deciden, o bueno, decide y venir a México? No, ¿qué voy a decir yo si no tenía un duro? Llegó una persona que amo su memoria, doy gloria a Dios por su memoria, él ya partió, don Raúl Izquierdo, es un mexicano, él nació en Atlacomulco, él se fue a Venezuela a trabajar en los purificadores Ok. y se hizo una fortuna, amó ese país y bueno, pues él era un gran aficionado, él era un gran aficionado de toro. De hecho, era un aficionado práctico. Y él me vio en esas novilladas de Caracas. Yo a la postre le pregunté que por qué decidió apoyarme a mí. Y me comentó, es que de las 15 o 20 volteretas que te pegaban, habían 2 que 3 que de verdad sabía yo que dolían mucho. Y te parabas con la misma actitud. O sea, él me manda a México con una carta, me mandó con 5 cartas, una para el maestro Eloy Cavazo, a la postre mi padrino de alternativa, una para el maestro Miguel Espinosa Armillita Chico y su apoderado José Manuel, Ok. otra para Arturo Magaña, que fue 17 años apoderado mío, y otra para el matador Raúl García, el maestro Raúl García de Monterrey, porque Raúl tenía muchos amigos, ¿ves? Y era un hombre muy especial, era un hombre con un corazón tremendo, muy generoso. Y aquí se me empezó a dar bien las cosas en la ganadería que me invitaba el maestro Loy, y ellos creían que yo sabía torear, porque como salía con mucha actitud, y me salió un novillo en Cadereyta, que fue mi debut un mes después que llegué acá, y dice, nada, Leonardo está preparado para ir a la México. Pero no, lo que pasa es que veían mi actitud, pero llegar a la Plaza de México es muy difícil. Sí. Arturo Gilio había toreado 300 novilladas y todavía no había debutado. Y bueno, antes de torear en la México, toreé como 5 novilladas y me pegaron 3 cornadas. Sí, claro, cuando llegó a la Plaza México con Arturo Gilio, que tenía 300 novilladas Correcto. toreadas por provincia, y Jorge Mora, que no pudo torear porque le pegaron una cornada en la finca de don Pepe Garfia, lo sustituyó Edgar Palacio.
estuve muy mal, desconfiado. Y Sí, bueno, bueno, peor porque ya nadie me quería ver. Decía, este es el que dice que tiene valor. Entonces, fue una época muy dura, el año 90 fue muy duro porque yo nunca había salido de mi país. Al final de cuentas, yo lo tenía claro, o me hacía torero, no tenía otra opción, ¿no? Raúl Izquierdo y Rafael Báez, que en ese entonces me echaba una mano, le empezaron a dar miedo porque decía, este lo va a matar un toro. Porque me pegaban cornadas muy fuertes. La primera fue en el recto penetrante de abdomen y me tuvo un mes y medio prácticamente muy mal. La sí. otra fue en Aguascalientes, me abrió el muslo derecho, uno de Peñuela, de la ganadería de Peñuela. Entonces, la formación fue muy dura, ¿ves? Hasta que fui a donde don Javier Garfia, porque Raúl Izquierdo y el maestro Víctor José López Elvito, uno de los periodistas más importantes de Venezuela, ven a don Javier Garfia en una feria de Sevilla y le dicen, oye Javier, te queremos pedir un favor. Pues don Javier Garfia, uno de los ganaderos o el ganadero con más fuerza en México y en Latinoamérica y del mundo, un gran ganadero. Le dijo, tenemos un novillero en México y queremos que a ver si le puedes abrir las puertas de tu casa. Y don Javier tentaba mucho. Entonces ahí, y con un año que ya tenía también aprendiendo con el maestro Colorín, Ajá. duré ahí como un año entrenando con el maestro Colorín y cuando me fui 6 meses a vivir a donde Javier Garfia, pues habían oportunidad de darle las tres a las vacas Ujú. y ahí fue donde empecé a formarme como torero, ¿ves? O sea, ahí fue donde empecé yo a entender este encaste de San Mateo, que para mí es el más especial del mundo. Ahí fue donde yo conocí y a la postre del año siguiente o a los meses siguientes me hice el triunfador de la Plaza México y de toda la provincia de México. Me toreé como 40 novilladas en todas triunfador, ¿no? Y más de 100 novilladas en todo el mundo, ¿no? O sea, de repente ese niño que no tenía ni un duro, como usted menciona, cambia todo de manera muy especial y me imagino que México también por eso tiene un sabor tan especial y por eso radica aquí, por el hecho de que se abrió esa ventana y esa oportunidad para conseguir su meta, que era ser torero. Sí, Tenemos ahí una poquita, ahí está. nada. O sea, México para mí es muy especial. Yo siempre he dicho en un eslogan, yo amo Venezuela. Me dicen, oye, ¿por qué todavía hablas con ese acento si ya tienes 31 años aquí? Y dije, que no es gripe, es identidad. O sea, yo amo, soy venezolano y lo grito de los cuatro vientos. Pero como lo hago con Venezuela, también grito a los cuatro vientos que soy orgullosamente hecho en México. Yo soy un torero hecho en México. O sea, eh, y para mí no hay un aficionado, no hay una afición mejor, no hay un toro mejor que pueda investir mejor que el de México. Y, y eso fue lo que yo amé, eso fue lo que yo quise, ¿no? A lo mejor yo veía compañeros venir y torear estéticamente, a lo mejor muy bonito, pero lo mío era más ese sentimiento, era más verme reflejado en la escuela del maestro Silverio Pérez, el maestro Lorenzo Garza, el maestro Soldado, el maestro David Lisiaga, que a la postre fue que me enseñó a banderillar y a matar. Tuve la fortuna también de ver
y conocer al maestro Calecero, y luego a los que estaban funcionando en esos momentos, los maestros Jorge Gutiérrez, el maestro David Silvetti, el maestro Armillita, el maestro Luis Cavazo. Desafortunadamente no vi al maestro Manolo Martínez. Entonces, pues sí, a mí no me interesaba nada de España, ni me sigue interesando. O sea, a mí me interesó conocer el toro mexicano, conocí muy bien la afición mexicana. Yo creo que habré paseado la provincia, toda la República más de 10 veces en estos 31 años casi que tengo aquí. Entonces, imagínate tú si no soy un torero hecho en México, ¿no? Así es. Después de ser un novillero imparable, de venir y de ir triunfo tras triunfo, ¿en qué momento se da o cómo se ofrece la alternativa? Porque además fue una alternativa muy bonita, con un grande. Sí, imagínate que no había tenido 2 años acá en México cuando pues en todas esas novilladas que toreé, pues eh, el, el apoderado Rafael Báez, ese gran apoderado de esa gran figura del toreo como Luis Cavazo, Sí. me ofrece la alternativa en la Monumental de Monterrey con, pues por supuesto, con el maestro Luis Cavazo, con el maestro Miguel Espinosa Armillita Chico y con toro de Pepe Garfia. Y, y yo creo que desde que se empezó a dar, porque yo también triunfé fuerte esa temporada en la Plaza México, fue uno de sus triunfadores. Y fue cuando me di cuenta que yo creo que la Biblia lo llama fe, dice que es Ujú. la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo siempre he sido un soñador, siempre me he imaginado todo lo bueno que quiero tener en mi vida, y ahí fue donde yo vi que sí, que los sueños se cumplen, ¿no? Porque, no sé, yo habré toreado casi 800 corridas de toro, Sí. o a lo mejor un poquito menos, pero, o sea, sin un empresario, sin una casa empresarial que me apodere, me la he ganado una a una. Y haber toreado, yo nunca fui a pueblos en Venezuela, siempre fui nada más a las plazas de primera. Y como eran pocas, he toreado más de 120 corridas de toros en Venezuela durante 17 años que tuve, pero yo nunca, te repito, iba a plazas de pueblo. Y 5 veces en la venta en Madrid, como 300 corridas en España, varias en Portugal, como 30 corridas en Francia. Y claro, me volví loco. Con 25 años yo nunca había tenido un mundo que recorrer y empecé a recorrer ese mundo con mucho dinero en mi cartera. Empecé a darle vuelo a la hilacha y fue una locura porque me conseguí, como hombre, me conseguí inmaduro con tantos triunfos, ¿ves? Que es algo muy curioso. Cuando una persona está maduro, cuando una persona está con una paz espiritual, cuando estás feliz, el torero está en su mejor momento. Sí. Eso es algo que yo así lo he experimentado. Y cuando la persona está mal anímicamente, sentimentalmente, el torero está mal. Entonces, claro, yo me conseguí que el artista, el torero, estaba muy bien, pero la persona estaba muy mal. Ajá. La persona estaba en Pamplona. O sea, pues normal, muchos y que amigos y que amigas. Siempre he sido muy profesional, pero igual también cuando me he pegado las fiestas también era muy También es profesional también. profesional. Entonces, todo aquello me hizo un mundo raro. Pero bueno, la verdad que ya, eh,
yo me encuentro bien ahorita, ¿no? Y es lo que le agradezco a Dios que ahorita esté pleno, ¿no? Para México hay una tarde muy importante y que yo creo que también fue un parteaguas para que se dieran todas estas corridas que nos comenta y es la del 14 de diciembre de 1997 con Altruista. Sí, Que además es anecdótico porque es muy gracioso el hecho de haber lidiado Altruista. ¿Nos puede contar esta parte de esa tarde? sí, este fue, eh, qué bárbaro, ¿por dónde empezar? Voy a hablar de altruista, ¿no? Eh, ese día la corrida de Chajay no había salido nada potable. Toreábamos el maestro Miguel Espinosa Armillita Chico, el maestro Manuel Caballero, un rejoneador, siempre se me olvida el nombre del rejoneador, Trueba, creo que se llama, y tu servidor. Entonces, eh, como no había pasado nada digno de contar en casa en los 6 toros de lidia ordinaria, el maestro Miguel regala un toro, a cual le cuaja una faena sublime. Y en ese momento que el maestro estaba, antes de cubrir el segundo tercio de la lidia ordinaria del toro del maestro Miguel, el maestro Manuel Caballero va a hablar con la empresa y le regalan un toro. Y a nosotros no nos querían regalar el toro. Y no teníamos tampoco para comprarlo, ¿no? Entonces, el apoderado en ese momento, que era Arturo Magaña, fue a hablar con el maestro David Silvetti, que estaba en el callejón. Ok. El maestro David Silvetti fue que me regaló el toro. Y era altruista. Oh, Y yo en ese entonces había inventado un quite de mi invención, se llamara Portomacinas. ajá. Ya con ese toro se lo cuajo, la gente agarró mucho calor porque es un quite muy vistoso, lo banderillé, pues siempre que he podido lo he hecho. Y con la muleta, el toro muy bravo al principio y con la bravura no es fácil, ¿no? O sea, a la medida que iba pasando la faena, el toro fue entregándose y yo también. Y el toro ya estaba indultado, pero yo Ajá. dije, no, yo quiero ver mi nombre en esas placas de la Plaza México. Si tú lo indultas, no estás ahí. Y solamente 2 venezolanos lo hemos logrado, el maestro César Girón y tu servidor hasta ahora. Ujú. Y bueno, la verdad que muchos comentaron de que yo no escuché que me había indultado, pero por supuesto sabía que me lo habían indultado. Pero siempre he sido una persona que he dicho, bueno, hay momentos en la vida que tienes que arriesgarlo todo Claro. para poder ganártelo todo, ¿no? Entonces le corté el rabo a ese toro, ya indultado, Ajá. altruista. Más o menos la historia es poquita corta porque si no, no tuviera. Sí, ya Y sé. ahí, pues, es que te voy a comentar algo que realmente esto que voy a comentar, no se lo he dicho, sino muy poca gente, me hizo daño este toro. Porque resulta que Rafael Herrería, que era el empresario en ese entonces, me dio lo mismo a la siguiente corrida después de haber cortado un rabo. Y a mí siempre me habían dicho, es que tú quieres ganar dinero realmente importante del toro, corta un rabo en la Plaza México. Yo ya había salido a hombro en otra ocasión de la Plaza México. Le había cortado una oreja a cada toro en mi segunda corrida después de mi confirmación y las cosas no estaban ahí toreando, ¿no? Pero cuando yo empiezo a plantearle al apoderado que yo tenía en ese entonces, yo quiero ganar dinero, hermano. Dice, es que para ganar dinero tienes que cortar un rabo en la Plaza México. Y resulta que después que lo corto, la siguiente corrida me dan lo mismo. Dije, ¿sabes qué? Me voy. Y me fui para España 5 años. No toreé más nada después de 5 años, después de cortar el rabo, imagínate. Te vuelvo a repetir, cuando no estás maduro, Claro. cometes locura, ¿no?
claro, esta misma locura, este mismo ímpetu, la misma raza que te ayuda mucho en el ruedo, te puede perjudicar mucho fuera, ¿ves? Sí, por supuesto. Yo creo que el hecho de no tenerlo, no tener nada y llegar a tenerlo todo en cuestión de fama, porque la fama mueve, es algo que he platicado mucho, la fama y el éxito que es muy efímero, que es instantáneo y que con la misma rapidez se va, mueve mucho a la gente y si no estás bien acá, pues las cosas se van perdiendo. ¿Qué pasó después de esos 5 años? ¿Regresa? Pues yo agarré y dije, bueno, me comentaron que si salía a hombro en la Plaza México de Matador, iba a cotizarme como torero. No fue así. Luego me comentaron si cortaba un rabo en la Plaza México, me iba a cotizar. Tampoco fue así. Entonces dije, aquí la única manera es irme a España y salir a hombro de Madrid. Y no vine. Me quedé 5 años intentándolo. Pues mi tauromaquia se amplió un poco más porque las únicas corridas que podía torear eran el Valle del Tietar, lo que Okay. llaman el Valle del Terror. Y ahí me apoderó Luis Álvarez, que en ese entonces apoderaba a Antonio Ferrera, a Mario Coelho y me apoderaba a mí. Hicieron un cartel de banderilleros y paseamos 2 temporadas por todo el Valle del Tietar. Y bueno, no sé si o sea, se dice muy fácil, pero son las corridas que nadie quiere. O sea, le Ujú. llaman el Valle del Terror. Y bueno, la verdad que ahí fue meterme en un sitio que quería salirme, pero era lo único que había, ¿no? Y lo que a veces me daba un poco de caché era que mi debut en Europa fue en Béziers, una feria hermosa que Sí, fue una organizaba, locura. ¿cómo? Fue una locura además ese debut. Sí, porque imagínate, fue con dos chavales que querían ser toreros, con el maestro Curro Romero y con el maestro Enrique Ponce. Entonces, ese día corté 3 orejas, salí a hombro, luego duré 15 días por ahí perdido en esos barrios franceses, pero ahí toreé como 30, 40 corridas en Francia, entonces eh, fue cuando realmente en Venezuela me voy y me encierro con 6 toros en el nuevo circo de Caracas, Ujú. porque igual no querían respetarme, no querían, bueno, no querían darme dinero, esa es la verdad. Y me encerré con 6 toros en el nuevo circo de Caracas, el debut de una ganadería que era muy seria, echaba las corridas en punta de la Cruz de Hierro, y corté 5 orejas, me llevaron hasta el hotel, entonces ahí fue cuando ya no pudieron, tuvieron que tragar. Sí, Pues claro. me volví más loco, porque si antes me volvía loco con un peso en la bolsa, con muchísimo te podrás imaginar, ¿no? Entonces, pero fue bien bonito. Igual pasaron mucha gente en mi madurez que, pues sí, yo permitía que se gastara mucho dinero en esos, con ellos, pero también conseguí mucha gente que también lo necesitaba y también lo daba, ¿no? Entonces, no me arrepiento, o sea, no me arrepiento de lo que hice, pero pues lo que he hecho es amar más este mundo del toro, ¿no? Realmente para mí, yo me había ido, hace 5 años me había ido. ¿Por Se- qué? ¿Por qué? ¿En qué momento usted decide hacer una pausa o decir, no sé qué pasaba por su mente y decir, me voy? O sea, este es mi mundo, soy torero, siempre quise ser torero, pero me voy. ¿Por? con la desorganización, el cáncer del comunismo que tenemos en Venezuela, empezaron no es que no había dólares, lo que pasa es que aquí cambiaron de bolsillos.
Entonces, no quiero hablar de política aquí porque Ok. ensuciamos esta conversación tan hermosa, ¿verdad? Pero empezó empecé a tener problemas para poder ir pues, cobrando en dólares, porque yo vivía aquí y ya era muy difícil. Entonces, eh, el gobierno este que hay, hicieron como, ¿cómo te diré? Le daban cierta refrigerio a los empresarios taurinos. Ok. Pero los empresarios taurinos lo hicieron muy mal porque abarcaron todo para sus arcas. Mm. Le daban como, ¿cómo te podré decir? O sea, ellos metían unos papeles, entonces al año siguiente salían los dólares y los empresarios le pagaban a los toreros que veníamos de afuera. Ok. Y tuve que hacer una concesión, ¿no? Oye, Leonardo, mira, Venezuela está de esta manera, necesitamos que venga, que torees las 5 o 6 corridas que toreas todos los años, y cuando salgan los dólares de Cadivi, te damos tu dinero. Todavía lo estoy esperando. Híjole. Este, nadie me puso una pistola, ¿verdad? Yo la quise hacer justamente porque decía, bueno, pues está bien, tendría que llegar el momento. Ellos lo cobraron, ojo, los empresarios los cobraron, pero no me lo dieron. Y llegué yo aquí a México, siempre ha gustado vestir de categoría, siempre me ha gustado eh, darle categoría a esta fiesta tan hermosa. Pues yo me mandaba a hacer 2 trajes, 3 trajes de luces en las temporadas, capotes, muletas, todo lo que conlleva los gastos, ¿no? De hotel, de vivir, de viajar en ganadería. Y resulta que me tuve que venir con una mano adelante y una mano atrás. Y sobre todo que me dolió lo que me hicieron y que mis amigos. Entonces dije, me voy a apartar. No le dije a nadie. Y duré 5 años apartado. En esos 5 años no sabía que tenía un don de parte de Dios que era la enseñanza. Me puse a enseñar a unos chavales aquí en Querétaro. Y fue una experiencia bien padre, porque al final de cuentas, gracias a Dios, a través de este instrumento de la enseñanza, no me terminé de apartar, sino que siempre estaba relacionado, ¿ves? Entonces, lo único que lamento es no haber sacado ningún torero en esos 5 años. Pero bueno, el torero otra vez soy yo, ¿no? Sí, claro. ¿Y cómo decide entonces decir, bueno, ok, ya estoy listo, ya pasé esta etapa de retiro, pues de no querer saber, a pesar de que está enseñando, pero ¿por qué la decisión de regresar? Por un loco llamado Alejandro Martínez Vértiz, Ok. matador de toro, de ganadero. Justamente cuando empieza esta desgracia mundial del COVID, ¿te acuerdas que nos encerraron a todos? Ujú. Tuvimos que realmente meternos a casas todos, cerraron negocios, se acabó prácticamente por un buen tiempo, todavía lo estamos viviendo, que no hay corrida de toros, restaurantes cerrados, los ganaderos pues no venden toros. Alejandro, eh, pues imagínate, de torear 30 corridas al año, de vender 15 corridas al año, de tener sus otros negocios funcionando, se encontró de que todo estaba cerrado, eh, era una situación muy, muy difícil para todos, ¿no? Pero bueno, estoy hablando de mi amigo, de mi hermano Alejandro. Yo siempre, estos 5 años, sobreviví porque me agarré, yo tengo 21 años de seguir los pasos de Jesús, de Cristo, yo soy cristiano, Ok. de hace 21 años. Entonces, pues, todas las madrugadas, las noches, eh, cuando vas a leer la palabra de Dios escrita en la Biblia. Entonces me empecé a llenar mucho
en lo espiritual, y es lo que en estos 5 años me ha mantenido fuerte. Ok. Entonces yo muchas veces en mis redes sociales comparto palabras de fe. Y un día comparto una palabra de fe, hace 9 meses justamente, el día de ayer. Y Alejandro me mandó un mensaje, empezamos a hablar. Él se sentía un poquito volando bajo, ¿no? Dice, Ujú. oye, ¿puedo ir a tu casa, Alejandro? Le sí. Fui a su casa, vivimos muy cerca. Y empezamos una amistad. Y él me dice a mi maestro, oye, maestro, podemos caminar, aquí hay un circuito de 10 kilómetros, podemos ir a caminar. Le dije, sí, hermano. Y él por como me vio a mí yo no sé si llamar paz, ¿no? Ujú. Y maestro, usted, ¿qué le debo? Me dice. Le dije, no, como que nada, hermano. No, solamente vengo a quererte ver bien. Me dice, no, lo que pasa es que has pasado un buen tiempo en este día dándome palabras. Quiero pagarte. Le dije, no, hermano, yo no vine aquí para que me des dinero. Y me empezó a insistir, le dije, ¿me quieres pagar? Sí, claro. Págame con 2 vacas que tengo tiempo sin torear. Maestro, pero para mí eso no es nada, ningún pago. Le dije, para mí sí, págame con 2 vacas. Pero resulta que me echó 2 vacas extraordinarias Ajá. y las cuajé, disfruté. Se me invitó al siguiente día y me hizo, usted no está ido, ¿verdad, maestro? Y me movió mucho por dentro porque yo nunca me había ido, pero supuestamente daba a entender que sí. Y en esta pandemia horrorosa, estoy ahorita más vivo que nunca porque volví a recuperar, a tener ilusión. Y esa ilusión, por soñar de cortar no otros rabos, sino muchos rabos en la México, de soñar, porque lo he hecho, sé cuál es el camino, pues yo soy torero, entonces lo estoy soñando en que quiero hacer cosas grandes cuando llegue una nueva normalidad, ¿no? Ayer Claro. estuve en la casa de Javier García, Ujú. me echaron un toro, me echaron dos vacas, se me dio muy bien, o sea, es que como he estado toreando en el campo, estoy ilusionado. Cuando una persona está ilusionada, es como cuando estás enamorada, o sea, Sí, no hay quien lo pare. ¿ves? Entonces, eh, gracias a Dios, tengo una familia que hemos estado tomados de la mano de Dios, yo le digo a mi negra, a mi esposa, eh, a mis 2 hijos que han nacido aquí, Manuel y Joshua. Entonces estoy bien, me siento tranquilo y a ella, a mi amada esposa, le costó cuando yo lo senté en la mesa y le dije, yo soy torero, yo soy torero y si tengo que pagar algo, lo tendré que pagar, pero yo voy a volverlo a intentar, ¿no? Ok. Entonces, ha pasado como 3 meses que ella ya lo ha asimilado porque he llevado a mi hijo mayor a algunos festivales Ujú. de esa nueva normalidad que andan por ahí, que he toreado muy poco porque no me gusta torear toros sin cobrar. O sea, yo no Eso es invertí. lo que he aprendido con el tiempo, claro. Oye, pues sí, lo que yo más amo, expresarme, pero algo tenemos que vivir. Entonces yo solamente voy a la finca a torear toro cuando a mí me apetece Ajá, muy bien. y que se den las cosas. Entonces, cuando mi hijo me ha visto torear, él tiene 16 años y dice, wow, papá, es que nunca te había visto tan feliz. Porque cuando yo estaba funcionando, él tenía 8 años. Sí, no. Entonces, pero entonces pasaron estos 5 años y dice, bueno, este de torero es puro cuento, porque yo no lo vi torear más. Entonces, ahorita que me ha acompañado al campo, me ha dicho, es que realmente eres feliz en este mundo, papá. Le dije, sí, este es mi mundo.
Así Entonces, aquí estoy, no sé hasta dónde Dios me va a permitir llegar, Lu, pero lo que sí sé es que lo voy a intentar con todas mis fuerzas y sé que tengo un mensaje ahorita tengo una tauromaquia que me ha costado coserla en leña a lo clásico, a lo añejo. Es, si llego a hacerlo en la plaza que siempre he soñado, que es la México, creo que vamos a disfrutar mucho la afición y tu servidor. Sí, por supuesto. Le voy a leer algunos mensajes que han estado aquí muy bonitos. Viva el Toreo, que es un perfil de un venezolano precisamente. Saludos al matador Leonardo Benítez, paisano venezolano. Por aquí andaba, ay, denme un segundito. Es que varios estuvieron escribiendo, así es que, denme un segundito. Se me van. No te preocupes. Aficionados prácticos de Caracas, le manda muchos saludos. Por aquí también había una persona desde Torerazo, el Matador Benítez, de novillero en la Plaza México, dice Luis Ortega. Adgermán, Adgermán desde Mérida, Venezuela, le manda muchos saludos. Jaisi, historia, Matador, historias que contar, así es que se forma el arte que usted posee. eh, pues se conectaron sus paisanos. Enhorabuena, maestro primer leonardista, Jorge Benif, Jorge Benif, así me aparece. Saludos, apoderado. Evelio Álvarez, también venezolano, que tengo el gusto de conocerlo, aficionado práctico, sentimiento compartido por este país, por México, porque él también vive en México y toma clases y es un aficionadazo taurino. Jos Marín, saludos al maestro Benítez de Táchira, en Perú, donde también se vive con mucha pasión la fiesta del toro. Maestro respetable, el número uno. Lo esperamos de vuelta al ruedo. Yaisy Benítez, Dios hizo el escenario para usted, matador. Gracias, México lindo y querido. Gracias a Dios por permitir estas ventanas para llegar a la historia detrás del toreo. Alejandro Martínez Vertis, el matador, le mando un gran abrazo, un maestro en toda la extensión de la palabra, de los hombres más importantes que me he topado en mi vida. Y hoy viste de torero a muchos. Y hoy está mejor que nunca. Un gran abrazo. Bueno, y hay un poquito más de gente. Lo que pasa es que se mueve mucho. José Sainz, saludos al maestro novillero mexicano que está en San Luis Potosí, también lo está viendo. Gran frase, matador, yo soy torero. Y es que ese torero ilusionado lo vimos en esplendor en Mérida, Venezuela y muchas otras plazas. Ese toreo queremos seguir viéndolo. Figura del toreo venezolano, dice Richard Andrade, dos palabras, un torero, maestro Leonardo Benítez. Aficionados prácticos venezolanos, mi admiración y respeto por siempre, maestro, desde Venezuela, Maracaibo, estado Sula. ¿Sí es Zulia, correcto? Estado Zulia. Ah, Zulia, perdón. La encerrona del nuevo circo, inolvidable. Moreno Zapata, maestro, mi admiración y respeto por siempre. La encerrona en Caracas, Venezuela. Y pues bueno, mucho cariño de sus paisanos y mucho cariño y respeto también de nosotros los mexicanos. Es muy bonito aprender de alguien que viene desde cero, me explico, y no me refiero a la cuestión económica ni nada por el estilo, sino de no saber nada, de solamente cargar en su maleta con el corazón lleno de pasión y de ganas de triunfo y lograrlo. ¿Qué podría decirle usted? Porque creo que tendría las palabras correctas de decirle a todos esos niños y a todas esas personas que quieren llegar a ser toreros y de repente se les baja el ánimo por no poder o por no tener. Mira, yo tengo clarísimo que el ancla que ha salvado mi vida se llama Jesucristo. Cuando uno tiene una base de fe en el Hijo de Dios, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible y que para los que creemos en Dios todo es posible.
lo único que yo le puedo decir a esos jóvenes, no tan solamente los aficionados al toro, sino en este mundo cruel que están. Es un mundo hermoso, pero no deja de ser un mundo cruel. Todo el mundo quiere pasar por encima, nadie quiere ver ojos bonitos en cara ajena. Si te ven triunfando, te quieren hundir. Si te ven abajo, te quieren pisar. Entonces, yo lo que realmente he tomado fuerza de mi amado Jesucristo a través de su espíritu, a ser un soñador. Los sueños se cumplen, se llama fe, lo voy a volver a repetir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú tienes fe en ti, no hay pared, no hay roca, no hay persona, no hay nada, ni las peores tardes que puedas tener que te puedan parar. Entonces, lo que pasa es que muchas veces, cuando uno no asume lo que tienes que batallar para conseguir lo que tú sueñas, a veces te desvanece por dentro de las manos. Pero cuando tú, por todo y para todo, y hasta exponiendo lo más hermoso que Dios nos dio, que es la vida, si tú luchas por tu sueño, lo más seguro es que te tropieces con él en la vuelta de la esquina. Claro, Vale. es muy difícil. Sí, sí, no es fácil. Es muy fácil decirlo aquí, como te lo estoy comentando. Yo ahorita lo deseo. Yo ahorita deseo que esto haya una nueva normalidad y Ujú. deseo verme salir a hombros por todos esos cosas que me he imaginado. Pero bueno, no lo sé, pero yo lo voy a luchar. O sea, yo tengo fe de que eso va a pasar. Entonces Así. yo creo que para todo ser humano y los jóvenes que quieren ser toreros, es que crean en ellos mismos. O sea, si realmente lo luchas, lo sueñas y tienes confianza en Dios, lo vas a lograr. Así es. Tarde o temprano lo vas a lograr. Me quedo con esas palabras, de verdad, no solamente para los toreros, sino en la vida en general, el tener fe en uno mismo. Y muchísimas gracias, se nos pasó volando, ya nos queda un solo minuto, un minutito nada más. Muchísimas gracias por esta enorme plática, más que entrevista, es como una lección de vida, de verdad. Muchísimas gracias. Le agradezco también la oportunidad que me haya dado de platicar con usted, de conocer más allá. De verdad, he aprendido muchísimo. Muchas gracias. No, al contrario, Luz, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de poder expresarme delante de toda esa gente hermosa, mi hermana, Alejandro, los paisanos, ustedes que han sido los que han tenido al León de Caracas hasta ahora aquí. Muchísimas gracias a ti, Luz. Dios te Y que haya bendiga. León de Caracas para muchos, muchos, muchos años más. Muchísimas gracias. Muchas gracias a toda la gente que se conectó. Ya lo vamos a dejar aquí grabado y después en otras redes, pero muchas gracias a toda la gente que se conecta y pues a seguirle. Muchas gracias y bonita noche. Chao, Luz. Dios te bendiga.